Iglesia, aló, Iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Ah, me alegra. Bueno, Iglesia, necesito un alma, no, mentira. Una persona que haya estado hace 8 días, ¿sí? Que me haya puesto atención, o sea, todos, para que en 2 minutos o minuto 50, en 1 minuto 50, me resuma lo que se habló hace 8 días. Como todos me dijeron que habían entendido que todo había sido súper excelente, que casi se convierte el diablo, entonces, ¿quién me puede resumir en 1 minuto 50 segundos lo que dije? ¿Quién? El tiempo de televisión es corto. ¿Ninguno? Bueno, hace 8 días vimos la introducción de las doctrinas de la gracia y vimos 3 debates trascendentales que sucedieron a través de estos 2000 años, que han sucedido en estos 2000 años y que dieron como resultado los famosos cánones de Dor. En esa reunión, en ese famoso sínodo de Dor, donde todos los seguidores de Arminio fueron al parlamento holandés y colocaron esa protesta, famosos remonstrantes, si recuerdan, y ellos dijeron que toda esa doctrina que llevaba el país y todas las iglesias reformadas de ese entonces, que todas estaban basadas más que todo en la confesión belga. En esta confesión, más que todo, eran parte de toda la teología que un hombre llamado Juan Calvino había resumido a través de las Sagradas Escrituras en sus famosos compendios, enciclopedias o libros llamados Institución de la Religión Cristiana. Y estos remonstrantes entonces pasaron estos 5 puntos en contra de toda la doctrina que llevaba Holanda en ese momento, todos los Países Bajos, llamado Holanda. Y entonces cuando ellos ven eso, se reúne en 154 sesiones, aproximadamente 7 meses, 1618, y estos hombres llevan eso. Entonces todas las iglesias y dijeron no, pero vamos a discutirlo, y ahí es donde se arma el famoso sínodo de Dor y llegan a la conclusión de que todos los puntos que habían pasado los seguidores de Arminio, estos famosos remonstrantes, no era bíblico, y se establecieron con base a esos 5 puntos que colocaron los remonstrantes. Entonces sacaron 5 puntos en contraposición de esos 5, y de esos 5 puntos que se resumieron fueron llamados los famosos cánones de Dor, que si usted los busca en todos los libros de teología reformada, usted los encuentra, y esos 5 puntos son los que vamos a estudiar a través de estos 15 domingos, que ya llevamos 1 y 2 que vamos a estudiar. Amén. Ese es más o menos el resumen de lo que vimos hace 8 días. Entonces, hoy vamos a mirar el primer punto o la primera doctrina de la gracia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el primer punto de esos 5? ¿Cómo se llama? La depravación total. Otros le han llamado corrupción radical, otros le han llamado depravación absoluta. Cuando hablamos de depravación absoluta, estamos diciendo que el pecado del primer hombre afectó todo, el cuerpo y el alma. El cuerpo, ¿por qué? Porque nos enfermamos, morimos. ¿Y el alma por qué? Porque también está corrompida. El alma, el espíritu, que es lo mismo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar esta doctrina, es la base de prácticamente los 5. El que entiende el primer punto
el que lo entiende, y el que no cree o el que cree, porque usted tiene derecho a creer y a no creer. O sea, todo lo que yo le diga aquí, usted no tiene que creerlo todo lo que yo le diga, sino usted va a creer lo que el Espíritu Santo le va a guiar y lo que usted va a ver que es bíblico, que lo dice la Biblia. Amén. Porque pues yo sé que usted va a ser como los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Ellos no tenían las escrituras, pero ellos, cuando terminaba el apóstol Pablo de enseñarles, ellos se iban a buscar en los manuscritos si lo que el apóstol Pablo les decía, si era bíblico o no era bíblico. Y yo sé que usted es como los hermanos de Berea, que, perdónenme la expresión, usted no va a tragar entero, sino que usted va a escudriñar y va a estudiar y va a mirar que si lo que yo le digo, si dice la Biblia o no lo dice, o lo dice la historia. Entonces, vamos a iniciar con esta doctrina. Los 5 puntos. El primer punto que está en los cánones de Dort, como quedó escrito, es de la siguiente manera, se lo voy a leer. Entonces, los arminianos colocaron, o sea, los famosos remonstrantes colocaron el primer punto en ese resumen de los 5 y ellos escribieron lo siguiente, los famosos remonstrantes. Aunque la naturaleza humana, es con base al primer punto, aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, o sea, de Adán, el hombre no ha sido dejado en un estado de total desayuda espiritual. Dios cortésmente capacita a todo pecador para que se arrepienta y crea, pero no interfiere con la libertad del hombre. Cada pecador posee una voluntad libre y su destino eterno depende de cómo la use. La libertad del hombre consiste en su habilidad para escoger el bien sobre el mal en los asuntos espirituales. Su voluntad no es esclava de la naturaleza pecaminosa. El pecador tiene el poder para cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado o resistir la gracia de Dios y perecer. El pecador perdido necesita la asistencia del Espíritu, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de que él pueda creer, pues la fe es un acto del hombre y precede el nuevo nacimiento. La fe es el don del hombre hacia Dios, es la contribución del hombre para la salvación. Eso fue lo que dijeron los remonstrantes con base al primer punto del calvinismo o primera doctrina de la gracia. Entonces, los calvinistas colocaron este punto y en contraposición a ese dijeron lo siguiente: a causa de la caída, el hombre es incapaz por cuenta propia de creer el evangelio para salvación. El pecador está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Su voluntad no es libre, está en esclavitud a su naturaleza perversa. Por eso no escogerá en verdad él no puede escoger el bien sobre el mal en el área espiritual. Consecuentemente, toma mucho más que la asistencia del Espíritu para traer el pecador a Cristo. Hace falta la regeneración, por medio de la cual el Espíritu hace que el pecador viva y le da una nueva naturaleza. La fe no es algo que el hombre contribuya a la salvación, sino que es en sí parte misma del don de Dios de la salvación. Es el don de Dios para el pecador, no el don del pecador para Dios. Entonces usted tiene derecho a creer si lo que dijeron los remonstrantes es lo que usted cree que es bíblico o lo que dijeron los famosos calvinistas en esta primera doctrina de la gracia. Entonces, aparte de Pelagio, o sea, aparte de él, que dijo que la caída de Adán no afectó a la raza humana, sino solo a Adán, o sea, que Adán pecó y afectó todo sobre él, y que después de Adán, todos los que nacen puros, nacen buenos, nacen como nació, como Dios creó a Adán. Eso es lo que dice Pelagio. Pero otros hombres a través de la historia han dicho algo similar. Por ejemplo,
Usted ha escuchado de un gran filósofo pensador del siglo XVIII llamado Jean-Jacques Rousseau, o sea, Juan Jacobo Rousseau, preciso se tenía que llamar igual, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, filósofo nacido en Ginebra el 28 de junio de 1712 y murió el 2 de julio del 78. Era considerado el padre de la pedagogía moderna, era uno de los grandes pensadores y filósofos de esa época. Dijo lo siguiente: el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Y no era cualquier hombre el que dijo eso, un hombre estudioso, un hombre gran pensador. Tiene más de 70 frases que trascendieron a través de estos tres siglos, o sea, a través de más de 300 años. Tiene más de 70 frases que se han surgido y que todavía en muchas universidades se enseña de este gran pensador. Entonces no era cualquier persona. Y él decía eso, que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, parecido a las mismas palabras de Pelagio. Entonces el hombre nace bueno y a través de que van haciendo bueno, la misma sociedad se encarga de corromperlo. Y uno diría, como que tiene lógica. Porque a nosotros nos enseñaron que cuando un bebé nace puro. Y que si muere el bebé, decimos que se fue para el cielo y que es un qué. Es un angelito y es el ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampare ni de noche ni de día. ¿Bueno? Y así nos enseñaron. Y como así nos enseñaron, entonces todavía lo seguimos creyendo. Pero la Biblia no dice lo mismo. La antropología filosófica, ya sabe que es la antropología filosófica, ¿no es cierto? Se ha centrado en su mayoría en el humanismo. O sea que el centro de todo es ¿quién? El hombre. La nueva era ha divinizado al hombre, donde el hombre es todo. Y he escuchado a muchos pastores, bueno, a muchos no, a unos poquitos pastores, decir que nosotros somos dioses, porque de una cita bíblica que sacaron donde habla que Dios de dioses, entonces ya dijeron que nosotros éramos dioses. Esta nueva era le dice se centra en el humanismo, donde el hombre es todo, y me puse a leer un artículo de TGC, o sea, correcto, ese es el gringo que tengo acá, si bien. Entonces, en un artículo de esta coalición, habla sobre el hombre es lo máximo, donde dice que el hombre es lo máximo y que ha sacado mandamientos para el hombre. El fin del hombre, dice la Biblia, que el fin del hombre es glorificar a Cristo, pero en este artículo dice que el fin del hombre es glorificarse a sí mismo, donde el hombre es todo. Se ha escuchado a algunos ministros, apóstoles, que no hay, bueno, que se hacen llamar así, que dicen que busca el campeón que hay en ti. Tú eres un campeón, tú lo puedes todo, tú eres un duro, tú eres y no sé qué. Y entonces la iglesia se llena porque le dicen que el hombre es todo. Tú puedes hacerlo todo, tú no necesitas a nadie. O cuando una mujer, bueno, una mujer impía, no cristiana, cuando una mujer la deja el esposo, se va con otra y dice, y llegan las amigas y ¿qué le dicen? Tú eres una berraca, tú eres una valiente, tú no necesitas de hombres, tú no necesitas de nada de eso, tú todo lo puedes. Y la mujer la empodera, es que tenemos que empoderar a las mujeres. Y entonces, eso es lo que ha llevado a que el hombre sea el centro de todo. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Vamos a mirar qué dicen las escrituras acerca de este primer punto. ¿Qué dice? Yo ya les hablé de la historia. Ahora les voy a hablar qué dice la Biblia. En cierta ocasión, un pastor, para traer feligreses a la iglesia, este pastor colocó un mural en la calle, un aviso en la calle donde decía: ¿qué dice la escritura sobre el purgatorio?
Ese día se llenó la iglesia y comenzó el pastor a predicar y predicó y predicó. Cuando terminó, se le acercaron unos que vinieron: oiga, pastor, usted dijo ahí que qué decía la escritura sobre el purgatorio, pero usted no habló en ningún momento del purgatorio. Por eso, porque no dice nada. Entonces, así pasa. ¿Qué dicen las escrituras de este primer punto? ¿Sí o no? Entonces, si yo no le abro este primer punto, quiere decir que la Biblia no dice nada de eso. Entonces, ¿qué dicen las escrituras? Pecar y solo pecar es más o menos el argumento que se ha colocado sobre la depravación total o corrupción radical. Pero para poderle explicar esto en el primer punto de lo que dice la Biblia, tenemos que ir al primer debate que fue en el siglo IV y V. ¿Cuál fue el primer debate? ¿Entre quién? Entre Agustín de Hipona y la famosa controversia pelagiana de Pelagio, un monje. Este monje, ya saben qué fue lo que dijo. Pues cuando escuchó las palabras de Agustín, la frase memorial, la oración que hizo Agustín fue: dame lo que me mandas y mándame lo que quieras. Esto causó un terror en Pelagio, y ahí fue cuando él comenzó a debatir y a hablar sobre el famoso libre albedrío, donde él decía que el pecado original no afectó sino solamente a Adán y no la raza humana, y que el hombre tiene libre albedrío y nace bueno. De ahí es que comenzamos nosotros a entender por qué la depravación total es que el hombre nace muerto. O sea, el pecado le afectó todo su ser, cuerpo y alma. Por eso ya como les dije, por eso nos enfermó. Uy, no te lo revelo, carne y sangre. Uy. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que el pecado sí afectó toda la raza humana, porque Adán era ¿quién? Adán era la autoridad federal y sobre él dependía toda la raza humana. Al caer él, cayó ¿qué? Toda la raza humana y todas las personas, desde Adán hasta nuestros días, hasta ahorita los que están naciendo, nacen con ese pecado original. Así de que un bebecito cuando nace, que hay un angelito tan bonito, ese impío tan bonito, ¿no es cierto?, que va comenzando a nacer. Si un bebé tuviera la fuerza de un muchacho de 20 años, es que cuando la mamá le quita el pecho sería capaz de asesinarla. Pero como no tiene esa fuerza, y no hizo que los bebés comienzan a pegarle a la mamá que porque no les quita el pecho. ¿Quién les enseñó a ellos eso? Por la misma naturaleza pecaminosa. El hombre ya nació con esa naturaleza pecaminosa. Una ilustración que me gusta mucho que dice Suger Michelin, él dice que él coloca un tigre acá y un pollo, y le pone al tigre maíz y al pollo le pone una presa de carne. ¿Qué va a comer el pollo? El maíz. ¿Y qué va a comer el león? Se va a comer el pollo. Muy bien. Entonces, la naturaleza del león no se la podemos nosotros cambiar, porque esa es su naturaleza. Y la naturaleza del pollo no se la podemos cambiar. Entonces, así mismo es lo que pasa. La naturaleza del hombre, por más de que usted quiera cambiársela, no se la podrá cambiar, porque ya esa naturaleza es una naturaleza caída. Y con base en eso es que vamos a mirar qué dice las Sagradas Escrituras. Aunque afirmamos que el hombre natural, el que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, puede hacer el bien relativo, es necesario volver a insistir en que incluso este bien no es fundamentalmente verdadero bien a los ojos de Dios. La razón de esto, como dice la confesión belga,
que están ausentes la motivación del amor y la fe. De hecho, ese bien relativo no es otra cosa en el sentido más profundo que pecado y maldad. Así de que la depravación total significa que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentalmente agradable a Dios, y de hecho hace siempre el mal. Génesis capítulo 6 verso 5. Dice así las Sagradas Escrituras, capítulo 6 verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vayamos al 8:21. 8:21. Capítulo 8 verso 21 del mismo Génesis. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, cuando vemos acá, vamos a fijarnos cuidadosamente en la descripción de la maldad. Era mucha, llegaba hasta lo más recóndito del hombre, no solo a su corazón, no solo a los pensamientos de su corazón, sino también al designio de los pensamientos del corazón. Estas actitudes íntimas, según la Biblia, eran solo el mal, y lo eran de continuo siempre. Y añade que no solo cuando el hombre ya era maduro, sino desde la juventud. O sea que el hombre, de acuerdo a lo que dice la Biblia, era malo, malo. Y por eso Dios decide cómo acabar con el hombre. Y va a acabar con el hombre, pero tuvo misericordia y no acabó con el hombre. Y sabe que desde su juventud el hombre es malo. Entonces, cuando nosotros miramos que dicen: no, pero es que el hombre no es tan malo, y son hombres que no son cristianos y son buenos padres, buenos hijos, sí. Hacen buenas obras y todo eso, sí. Pero todas esas obras, la Biblia dice en Isaías que esas obras son como trapo de inmundicia para Dios. Cuando hacemos las cosas, pero el fin no es glorificar a Dios, es pecado. La Biblia dice que todo lo que usted haga que no glorifique a Dios es pecado. Entonces, cuando entendemos eso, que todo lo que nosotros hacíamos sin el Señor, o que todo lo hacemos pero no es para glorificar su nombre, sino para glorificar el mismo hombre, es pecado. Entonces, el hombre, la maldad del hombre era mucha en la tierra, y todos los designios de sus pensamientos del corazón eran continuamente solamente el mal. Solo pensaba en el mal o en el bien propio, pero Dios no estaba ahí. Y todo eso fue lo que hizo que Dios decidiera enviar el diluvio. Vimos también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos también la destrucción del lugar donde Jonás fue a predicar. ¿Cómo se llamaba? Nínive. Que no lo destruyó en ese momento, pero más adelante sí lo destruyó. Porque estos hombres se arrepintieron en ese momento, pero después siguieron pecando. O sea, ellos hicieron lo que el famoso dicho: el que reza y peca, empata. Entonces ellos en ese momento rezaron, se arrepintieron, y como Dios perdonó, entonces siguieron ¿qué? En el pecado, y Dios destruyó después esa ciudad. Jeremías capítulo 17 verso 9. Vamos a tener un estudio de solo la Biblia para poder mirar este primer punto de la famosa primera doctrina, y que si usted entiende muy bien este primer punto, usted va a poder entender los otros 4 que vienen después, que les van a enseñar, y los va a entender mejor. Jeremías 17, 9. Dice así la Sagrada Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando usted, si le han dicho a usted, vas a hacer el negocio,
o te vas a casar. Pues mira, haz como dice la canción, lo que te diga el corazón. ¿Se ha escuchado? Entonces nosotros decimos, haga lo que diga tu corazón. Y cuando nosotros entendemos que el Jeremías 17:9, ¿qué dice? Que el corazón es ¿qué? Engañoso, y por eso a veces hacemos las cosas del corazón y nos va mal. Porque el corazón del ser humano es ¿qué? Engañoso, malo, perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Así de que cuando usted es guiado a veces con su corazón y no piensa con la cabeza o con la escritura, usted la embarra. O sea, nosotros la embarramos. Yo también he pensado con el corazón y tomé malas decisiones en mi juventud. Por eso se me cayó el pelo. Pero cuando usted deja que Dios sea el que se glorifique y usted se guía bajo lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y usted ya piensa con esta cabeza, entonces usted va a tomar mejores ¿qué? Decisiones. Los que se piensan casar, no piensen tanto con el corazón, piensen con esto y con la escritura. Y verá que las decisiones que van a tomar van a ser ¿qué? Firmes. ¿Para qué? Para toda la vida. Amén. El testimonio de la mayoría de los cristianos concuerda con el de Jeremías, incluso después de que una persona se ha hecho cristiana y por consiguiente conoce mejor las cosas, resulta aterrador comprobar cuán hipócrita, engañador y malo es su corazón. El salmista dice que esta depravación se aplica incluso en el caso del recién nacido. Salmo 51:5. El rey, ¿quién? ¿El rey quién? David. ¿Qué dijo el rey David? Salmo 51:5. Dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí vemos que cada vez esto nos afirma más a ese primer punto, la depravación total o corrupción radical. Desde que nacemos el hombre es malo. Acá el salmista está diciendo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que las relaciones sexuales dentro del matrimonio, escúcheme bien, dentro del matrimonio no es pecado, sino que ya el ser humano cuando nace, ya nace con ese pecado. Eso es lo que está diciendo el rey David en este salmo: en pecado me concibió mi madre. Estamos hablando de que en sí esto no significa que el acto sexual sea malo en el matrimonio, ¿no? Sino que desde la concepción, el nacimiento del hombre está contaminado con el pecado debido a la caída de Adán. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Entonces, los bebecitos, vuelvo a decirles, desde los bebecitos. Ese bebecito cuando nací, tenemos que criarlo y formarlo. Cuando ya tienen el bebecito uso de razón, tenemos que predicarle el evangelio. Y eso no es que digan, no, es que el niño como ya nació, es hijo de pastor, así no se arrepienta ni nada, niño. Eso no importa, porque ya viene con la cobertura. Si se muere se va para el cielo. No, señor. Si se muere se va para el infierno. Por eso tiene que predicar el evangelio a los niños también, ya cuando tienen uso de razón. Y uno dice, pues que los niños ¿qué pecado tienen? ¿No ha escuchado las noticias? Un niño de 5 años con una pistola mató al hermanito. Otro le metió una puñalada. ¿Por qué? Porque ya viene con esa naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, citando los Salmos 14 y 53, que dicen prácticamente lo mismo, dijo a los romanos, la iglesia en Roma, en el capítulo 3, verso 10 al 18, y quiero que lo leamos, ahí nos vamos a detener en ese libro. Romanos 3. Nos vamos a detener en ese libro. Romanos capítulo 3, verso 10 al 18.
dice la Sagrada Escritura lo siguiente. El apóstol Pablo está retomando los salmos, ¿cuáles? ¿Qué le dije? 14 y 53, capítulo 14 y capítulo 53, que dicen lo mismo, y está retomando esos salmos y dice lo siguiente, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, son unos gran impíos, como dice el ingeniero Rodolfo, son unos ladrones, Entonces, eso es el ser humano desde que nace con ese pecado. Por eso el apóstol Pablo estaba retomando las palabras de los salmistas. Estaba diciendo, no hay justo ni siquiera quien, uno. Pues a veces cuando le predicamos el evangelio a las personas dice, pero es que yo no soy malo, yo hago buenas obras, yo visito a mi mamá. ¿Sí, no? Es que si yo fuera malo Pablo Escobar, malo Hitler, esos sí son malos. Yo soy ¿qué? Bueno. Y a uno ve, hay muchas personas y uno los ve con carro, uy, eso es lo que usted se merece. No, usted se merece el infierno. O sea, nosotros nos merecemos el infierno por pecadores. ¿Por qué estamos aquí? Por gracia, por su misericordia. Por eso muchos como que se enaltecen, como que ellos se vanaglorian de las cosas que tienen. Es que esto es porque yo sí soy obediente a Dios, por eso Dios me ha dado esto, Dios me ha dado lo otro, tengo esto, viajo, hago esto. Todo lo que nosotros hacemos es porque Dios ha tenido misericordia, no es porque no lo merezcamos. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo empecé a entender a entender más la escritura y a entender, y comencé a leer y a estudiar todo esto. Yo en ese momento estaba enseñando en una iglesia y yo en esa iglesia estábamos enseñando y la prioridad era las motos. Entonces predicábamos que Jesucristo andaba en Harley Davidson en ese tiempo. Entonces todo eran las motos. Y ese era, tener una moto era mejor dicho el rey. No es que usted se ayunado y ahora para tener Harley. Y ese era el pensamiento. Entonces nosotros enseñábamos, era más que todo ese de motos. Pero cuando yo comienzo a entender esto y a estudiarlo, y comencé a ir a las médulas y a estudiar, yo llegué, mejor dicho, llegué yo todo con ese primer amor de esto, a enseñar a toda la iglesia. Todos somos unos gran impíos, hijos del diablo, donde nosotros tenemos a la Harley Davidson y las motos como Dios. Arrepiéntase. Y yo comencé a enseñar así, arrepiéntase, hijos del diablo, porque estamos haciendo las cosas mal. Entonces, si no vienen los que tienen Harley, usted no va a venir a la iglesia tampoco. Y les metí una exhortada. Como de todos los que habían, el siguiente domingo vino menos de la mitad. Y se nos fueron desde la iglesia. No confesar de ceros. Porque cuando comienzan a enseñarle como todo humanismo, ¿no? El ser humano, usted es un campeón. Usted vino a la iglesia, uy, no, usted es un duro. Y las mujeres son unas berracas, unas valientes. Y comenzamos a enseñar y solamente es como glorificar al mismo hombre, endiosarlo. Y no enseñamos lo que la escritura dice. Pues estamos mal. Entonces así fue que yo comencé a enseñar esas doctrinas, así, pero gracias al Señor y por su misericordia que tuvo conmigo y ya poder ir más a la escritura. Entonces esto fue lo que el apóstol Pablo, tomando los salmos 14 y 53, comenzó a enseñarle a la iglesia y a la iglesia en Roma que en ninguno hay bueno, que ninguno es justo. Y que si nosotros éramos salvos
era por su gracia y por su misericordia, porque no merecíamos sino el infierno por pecadores. Esta depravación es pues extensiva más bien que intensiva. El hombre no peca en todas las formas posibles, ni en la forma peor posible. Puede incluso hacer algún bien relativo, pero peca en todo lo que hace. No hace ni una sola cosa que sea completamente agradable a Dios. Por eso le digo, todo lo que usted hace, pero si usted no lo hace para glorificar a Dios, es pecado. Así usted haga buenas obras, en diciembre vaya, le lleve regalos a los niños de la Fundación Valientes de David y haga eso, pero si usted no lo hace con el fin de glorificar a Cristo, todo lo que usted hace es pecado. Eso no, lo que no glorifica a Dios. Vamos a mirar, bueno, no nos queda casi tiempo, pero 3 puntos trascendentes, o sea, 3 puntos para poder entender mejor la depravación humana. El hombre no puede hacer el bien, el primero, que no puede, así quiera. El hombre no puede entender el bien, así por más entendido, por más sabio que sea. Y el hombre no puede desear hacer el bien. Vamos a mirar solamente el primer puntico rápidamente, como la introducción del primer punto, y los otros los vamos a dejar para hoy en 8 días. El hombre no puede hacer el bien. En el capítulo 7 de Mateo, verso 17 al 18, Jesús está hablando sobre los frutos y dice, ¿acaso? Capítulo 7 de Mateo, vayamos a Mateo. Mateo 7, verso 17 y 18. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol, bueno, aquí ya Jesús ya está hablando del que no da fruto. Pero ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta de Jesús es que todo árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En otras palabras, el no regenerado no puede hacer lo que es verdaderamente bueno. Una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo no puede hacer nada bueno, porque su naturaleza es ¿qué? Mala. Pero una persona regenerada por el Espíritu Santo, o sea, que ha nacido de nuevo, pues sí puede hacer cosas buenas, porque las está haciendo para glorificar su nombre, y son cosas que son agradables a Dios, ¿sí? O sea, un cristiano verdadero, no estoy hablando de un cristino, sino de un cristiano nacido de nuevo. Porque en la iglesia hay 2 clases de cristianos, uno es cristiano y el otro es cristino, ¿sí? Entonces, que se hace llamar cristiano, pero sus actos dicen lo contrario, porque la iglesia está llena. O sea, a uno no lo hace, si yo me meto a un establo, no me hace ser caballo, ¿sí o no? O sea, en el establo están los caballos, yo entro a un establo, no me hace ser caballo. Lo mismo, una persona entra a la iglesia, no lo hace ser cristiano porque viene a la iglesia. ¿Qué lo hace ser cristiano? Porque han tenido un nuevo nacimiento, ha sido regenerado, ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, ha sido llamado, que ese es el segundo punto que lo va a enseñar otro predicador. Entonces, el hombre, por más que quiera hacer el bien, no puede hacer el bien. La confesión belga es muy bíblica. O sea, yo le hablo mucho de la confesión belga porque en esta confesión fue la que el parlamento holandés y el sistema de las iglesias reformadas de Holanda, de los Países Bajos, se guiaban bajo esa confesión belga, que es parecida a la confesión de Westminster o la confesión que nosotros seguimos. ¿Cuál es la confesión que nosotros seguimos? La confesión de fe de 1689.
es parecida, cambia con la de Westminster en 2 puntos, que ya después el pastor que nos los enseña. Entonces, el hombre no puede hacer el bien por más que quiera hacerlo. Jesús dijo, el árbol malo da buenos frutos. ¿Digo? Correcto, el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, porque ya es su naturaleza. Entonces, por eso el hombre no puede hacer el bien. Vamos a dejar allí, porque se nos enfría el café con pan. Entonces, colóquese sobre sus pies. Y de hoy en 8 días vamos a continuar. Terminamos este punto y seguimos con los 2 y la conclusión de este primer punto. Excelente. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pregunte. No hay preguntas bobas, sino bobas que no preguntan. ¿Qué? Bueno, eso me enseñaron en la escuela. Perdón si los ofendí, qué pena. Preguntas no hay, ¿no es cierto? O sea que quedó entendido. Y en 8 días resumen y nos van a decir, sí, excelente. Esto es fácil de aprender, chévere. Levante sus manos al cielo. Padre, gracias por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros. Gracias por enseñarnos tu hermosa palabra, porque es viva y eficaz, más cortante que espada de filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Gracias, porque eso es lo que ha sido tu hermosa palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, danos luz, claridad cada día para entender cada día tu palabra y ser hacedor de ella, Señor. Gracias por este tiempo que nos has regalado y gracias por lo que viene ahora, Señor. El sermón de esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a entender que si estamos aquí no es porque lo merezcamos o porque hayamos hecho algo diferente a los demás, sino ha sido porque nos has llamado por tu gracia y por tu infinita misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, mis hermanos, llegó el